lo que vaya vecinos. Ven, anda, que estamos jugando. Se apodera de nuestro presente y ya van 5 en lo que llevamos de año. Un hombre de 39 años ha matado a su hijo de 9 en la localidad valenciana de Torrente. Nadie alertó a la justicia de Valencia de que el menor asesinado estaba en situación de riesgo. El juzgado de instrucción número 2 de dicha localidad ha decretado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del hombre detenido esta mañana por presuntamente matar a golpes a su único hijo. El parricida ha llegado a los juzgados de Torrente a las 10:01 y ha confesado el crimen. Rápidamente, la policía se trasladó a la vivienda del agresor para corroborar el terrible suceso. Posteriormente llegó el juez para levantar acta de un parricidio más en lo que llevamos de año. Otro hecho que sigue aumentando las cifras de la vergüenza en nuestro país. En declaraciones a la red y comunidad valenciana, la fiscal de menores de Valencia, Dolores Roig, habla de la vulnerabilidad infantil y de la incompetencia de todos los frentes adultos para prevenir una lacra como esta, que estamos siendo incapaces de atajar. Asimismo, carga contra las inversiones en política de prevención, seguridad y acompañamiento de las víctimas, con planes de formación social. Además, subraya que las